Hace unos años, cuando abandoné el cristianismo, me surgió una duda existencial. ¿Y ahora cómo debo vivir? La respuesta podría ser bastante simple para aquellos que fueron religiosos de forma superficial, pero para mí que oraba, rogaba y leía la Biblia a diario con el objetivo de ser un gran teólogo, no era algo muy simple de entender. Cuando se es religioso de forma activa, la tradición y el sesgo se mete hasta lo más profundo del ser humano, al punto de comer, vivir o incluso morir por lo que se piensa verdadero. Esto puede dar lugar a depresión y crisis de identidad que muchas veces lleva años superar. Cuando abrí mi canal lo hice con un objetivo claro: compartir una visión e introducción honesta al ateísmo teórico, ese que busca un poco más de intelectualidad y menos de militancia. Pero ese no es mi propósito final, puesto que ineludiblemente siempre que se hable de Dios se criticará directa o indirectamente la religión como una creencia anacrónica y carente de propósito actual. Un medio que sirvió hasta cierto punto como un trampolín a la modernidad, pero como sucede con todo hegemónico sin control, llevó a la naturaleza humana al desprecio de sí mismo, de los animales y de la libertad. Muchos creyentes dirán que la libertad, los derechos humanos de mujeres y grupos étnicos se logró por los fundamentos cristianos de aquellos que lucharon de forma inalcanzable por tan anhelada libertad. Personajes como Martin Luther King o el sacerdote Francis Paul fueron muy relevantes a la hora de luchar por los derechos humanos de afrodescendientes y mujeres. Por esta razón, el religioso se da créditos por méritos ajenos, alegando que los valores cristianos fueron los que promovieron dichas libertades, pero esto es más un consuelo personal que un hecho real, puesto que los personajes religiosos que efectivamente contribuyeron en el pro de las libertades individuales y sociales no fueron sujetos orientados por el clero religioso, sino opositores del status quo de su época, fueron nada menos que revolucionarios. Actualmente la religión tiene menos poder que hace unos siglos, pero lastimosamente en Latinoamérica la falta de oportunidades, violencia y disfuncionalidad familiar lleva a la gente al refugio psicológico que provee la religión, sin importar que sea necesario vivir en la ignorancia y cerrar su mente e intelecto a la realidad. Algunos dirán que la religión e ignorancia no se relacionan. Pondrán ejemplos de grandes pensadores cristianos como Aquino, Kant o científicos como Lemaitre y Collins, pero luego de hacer un simple análisis es bastante evidente que esto es una minoría, donde grandes nombres son un suspiro en una estadística llena de ignorancia y prejuicio. No es normal, es pecado. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Quien ha ido a una o más iglesias sabrá que es un lugar lleno de incomprensión e ignorancia intelectual, hacer la lectura casi inexistente. Hay poco amor por el prójimo, por el necesitado o desvalido, y quienes sacan la cara demostrando algo de altruismo son contados con una mano. Todo este mar de hipocresía me llevó a pensar: ¿qué fundamento filosófico, ético, social y humano podría aportar a esta sociedad plagada de miedo a lo diferente y desconocido? No soy ajeno al dolor y sufrimiento de mi patria, tampoco al daño que puede causar la religión en manos de charlatanes inescrupulosos que ven en medio del dolor de una oveja la oportunidad para robar su lana. Así que una revelación casi divina vino a mí. El ateísmo por sí mismo es estéril, no sirve como fundamento filosófico, moral o ético cuando su enunciado principal es negar la existencia de Dios. ¿Dios existe? El ateo responde: no, no existe. El ateísmo no se involucra en temas sociales, no le importa si algo es bueno o malo, no se interesa por el pastor que se enriquece por los diezmos de alguien que batalla para llegar a fin de mes. El ateísmo es totalmente inútil si en aportar a una sociedad se trata. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta radica en la definición propuesta en las obras de George Bayle, que hoy existen como un conjunto de escritos menores y posteriormente profundizada por Michael Onfray: la ateología. La ateología es la disciplina que estudia y defiende el ateísmo de forma académica desde la psicología, psicoanálisis, metafísica, paleografía, historia, comparatismo, mitología, hermenéutica, lingüística y estética, y precediendo a todas estas disciplinas la filosofía, ya sea desde la religión, la ciencia, la mente o cualquier otra rama que sea necesaria. La idea es muy simple: la teología se encarga de proveer buenos motivos para sostener una posición atea, materialista, humanista y hedonista. En palabras de Onfray, una física de la metafísica, por lo tanto, una verdadera teoría de la inmanencia, una ontología materialista.
Cabe resaltar que el objetivo de esta disciplina es promover el pensamiento crítico, por lo que muy seguramente hay cosas en las que no estaremos de acuerdo y prefieras apostar por un naturalismo más epistémico que un materialismo netamente ontológico. El punto es que sea cual sea tu posición, tengas la convicción de que llegaste ahí por tu propio razonamiento y experiencia, no porque alguien te dijo qué pensar. Como puedes ver, el concepto de Dios se debe refutar no solo desde el análisis teórico y la lógica formal, sino que es necesario ir hasta su base más humana, donde predomina la miseria, la escasez, el hambre y la necesidad, donde solo con dar un pedazo de pan mohoso al necesitado puedes adueñarte de su alma. La frase célebre de Nietzsche, Dios ha muerto, tuvo muchas repercusiones en el siglo XX. Trajo consigo la fascinación por las cloacas, los agujeros sin fondo donde se pierde el alma, el cuerpo, el espíritu, la identidad, el ser, el interés por todo, donde prevalece el nihilismo como culto a la nada, el sinsentido y el gusto mórbido por lo sombrío, propio del fin de las civilizaciones. Una especie de dispositivo ontológico que ve a la muerte por todas partes, muerte al arte, a la filosofía, a la metafísica, a las novelas, a la política, etc. Todo esto como la más grande muerte ficticia, puesto que la muerte de la filosofía trajo consigo más libros de filosofía, la muerte de las novelas más novelas y así sucesivamente. La muerte de Dios, como proclamaba Nietzsche, refiere principalmente al código moral divino como base fundamental de la civilización. Cuando se deja de creer en Dios, muere su código moral con él, por lo que la ley moral universal deja de ser absoluta y pasa a ser meramente subjetiva. Con la muerte de Dios y sus valores morales nos adentramos al nihilismo, donde el ser humano y su desarrollo pasan a ser algo insignificante y carente de sentido, un culto resignado a la nada. Sin duda es algo deprimente, digno de pensamientos suicidas. Para asegurar la muerte de Dios es necesario un indicio, una prueba o un olor a putrefacción, una total decadencia de los mitos religiosos. ¿Quién aparte de Nietzsche vio el cadáver? Nadie lo ha visto, porque el ser invisible que vive sigue siendo invisible después de muerto. Si no tenemos las pruebas de la muerte de Dios, ¿quién será el valiente que las muestre? La realidad, al contrario de lo que pensaban Nietzsche y Heine, Dios no está muerto y mucho menos agoniza. Sigue vivo porque no es mortal, tampoco es corpóreo ni tiene olor. Las ficciones no mueren, al igual que un cuento para niños, las ilusiones no se pueden asesinar. Los mamíferos no se sujetan a la ley de las plantas, ni Dios a la ley de los seres vivos. Dios no está vivo, pero tampoco muerto, solo existe como un producto anacrónico de la evolución humana. Pero Dios, como ser imperceptible, tiene el poder de matarnos. Mata la razón, la inteligencia, el espíritu crítico. Dios se alimenta de la inmundicia que produce la ignorancia, lo fortalece y lo vuelve inmune a la crítica. Posiblemente el último Dios desaparecerá con el último hombre. ¿Cómo podríamos asesinar a Dios enterrando todos sus crímenes junto a él? Dios solo puede ser asesinado por el olvido y con ello desaparecerá el miedo, la angustia, el temor a lo desconocido, la esperanza en una vida eterna mientras se desperdicia esta. Al morir Dios, el hombre renace y se convierte en un ser dueño de sí mismo. Si algún día lo logramos, habremos domesticado a la nada, alejándonos así del nihilismo, entendiendo que nuestra vida es un suspiro, pero digno de ser vivido, encontrando el sentido de nuestra existencia en el conocimiento, en el arte, la literatura, las ciencias, el sexo y las relaciones fraternales, regalos invaluables de un universo inhóspito y desinteresado. Considero que esto es un proyecto ambicioso, lleno de oposición y caminos turbulentos, pero al mismo tiempo sumamente gratificante si contribuye un poco en el despertar intelectual y en el desarrollo personal de aquellos que, como yo, dejaron la religión en busca de algo mejor y más real. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos si te gustó. Hasta pronto.